3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Sin Embargo Semanal, aquí en su canal de YouTube favorito, Sin Embargo al aire. Ya es viernes 10 de febrero, el día de hoy lamentablemente mi querida compañera Ilse García no nos puede acompañar, pero le mandamos saludos y fuerza desde aquí. Agradezco ahora en operaciones a Ana Méndez y bueno, hoy les vamos a dar como en los últimos 2 viernes especiales un resumen sobre el juicio de la Fiscalía estadounidense contra Genaro García Luna, quien se presume tuvo nexos con el cártel de Sinaloa. Esta semana vaya que dio un giro. Vamos rápidamente a un corte y comenzamos. Gracias por estar con nosotros, gracias por su preferencia y bienvenidos a los que se están uniendo en esta noche. Les decía que esta semana se dio un giro bastante importante en el juicio contra Genaro García Luna y parece ya precipitarse a su recta final luego de una semana en que las pruebas presentadas por los fiscales estadounidenses pues dejaron entrever ciertas deficiencias en el caso armado por esta fiscalía. En cambio, aquí en México, la unidad de inteligencia financiera titulada por Pablo Gómez describió cómo el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón tejió toda una red de corrupción y también lavado de dinero para beneficio personal y de algunos de sus socios cercanos, con lo cual operó con impunidad durante 20 años, incluyendo los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto también, cuando ya no era servidor público de Felipe Calderón y que el periodo que ha sido vetado justamente allá en Estados Unidos. Vamos a arrancar el lunes 6 de febrero y es que el testigo de este inicio de semana fue Héctor Villarreal Hernández. ¿Quién es Héctor Villarreal? El tesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés, alias el Profe, este gobernador de Coahuila, señalado de haber dejado la entidad norteña bastante endeudada. Bueno, Héctor Villarreal acudió a testificar en el juicio contra Genaro García Luna el día lunes y en su declaración habló de todo el saqueo que se realizó en la entidad de Coahuila y aseguró que el exgobernador estuvo implicado en actos de corrupción. El cooperante se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito y recibirá su sentencia el próximo mes de abril. Él describió ante las autoridades estadounidenses toda una trama de corrupción por $200 millones. A lo largo de su exposición, el extesorero describió cómo él, pero también el exgobernador Humberto Moreira, lograron desviar dinero público a través del cobro de supuestas comisiones por obras en la administración coahuilense. Villarreal se llevó 2.5 millones y Moreira al menos $40 millones. El testigo reconoció que participó en un esquema de sobornos en el que el Estado presionó al gobierno federal para obtener fondos del proyecto que pagaban en exceso a los contratistas. Como parte de esta red de corrupción y de desvío de recursos públicos, se habría utilizado el dinero que los contratistas pagaban de forma extra para financiar campañas políticas, sobornar también a medios y comprar propiedades. En su intervención, el ex colaborador de Moreira Valdés también detalló que conoció a García Luna en el año 2008, cuando quería vender al Estado el sistema de espionaje Pegasus. Ustedes recordarán que Pegasus ha sido utilizado para espiar a periodistas, aunque eso aún no se mencionó en el juicio.
Durante la comparecencia, este testigo Villarreal también dijo que los miembros del esquema de soborno se reunieron con García Luna en 2008 y se les mostró esta versión de Pegasus, un sistema secreto de vigilancia del caballo de Troya fabricado allá en Israel y que luego se usó para capturar a El Chapo. Finalmente, para dibujar como tal quién es Héctor Javier Villarreal, el primer testigo de esta semana, bueno, él fue detenido en el año 2012 por las autoridades tejanas. Llevaba $67,000 en efectivo, de las cuales no pudo comprobar evidentemente su procedencia. Sin embargo, en ese entonces salió con una fianza. Después, en febrero del año 2014, el mismo ex tesorero de Coahuila se entregó luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. En esta parte del testimonio yo les mencionaba que se mencionó sobornos hacia la prensa. En la siguiente nota quiero platicarles cómo el diario mexicano El Universal respondió el lunes a los señalamientos de los fiscales allá de Estados Unidos de que habrían recibido sobornos de uno o de varios narcotraficantes cuando justamente el acusado Genaro García Luna era el secretario de Seguridad en los tiempos lejanos de Felipe Calderón Hinojosa. En la columna de Casa dijo que esta casa editorial considera que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Vamos a ver el siguiente video donde el Universal se defiende sobre los señalamientos de supuestamente haber recibido sobornos. El diario mexicano El Universal respondió este lunes a los señalamientos de los fiscales de Estados Unidos de que habría recibido soborno de uno o varios narcotraficantes cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. En la columna de Casa dijo: ayer en un oficio, la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna pidió al juez de la causa que prohíba el testimonio de un testigo colaborador del Departamento de Justicia que hablaría sobre presuntos sobornos por parte del exfuncionario a medios de comunicación, entre ellos a El Universal, documento que horas después fue retirado. Al respecto, esta casa editorial considera que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Por ahora, de lo que sí hay testimonios documentales es de que el Gran Diario de México mantuvo siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna. Una de ellas es que en 2011 El Universal ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de noticia, por un trabajo en el que se denunció el gasto millonario realizado por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces bajo el mando de García Luna, para producir una serie de televisión con el fin de promover la imagen de la Policía Federal. Esta sí es una prueba. Ayer, desde Nueva York, un texto del periodista Jesús García, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, dijo que los fiscales del caso contra García Luna buscaban presentar pruebas y testimonios sobre presuntos sobornos a medios mexicanos, como el periódico El Universal, para promover una imagen positiva de quien fuera el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Los fiscales pidieron al juez Brian Cogan que permita presentar las pruebas y al testigo Héctor Villarreal Hernández, pero la defensa recuerda que el juez ya había decidido al respecto el verano pasado. El resto de los documentos sobre este proceso se encuentran sellados, no así el emitido por el abogado defensor Florian Miedel, donde se establece que hubo supuestos pagos a El Universal para mejorar la imagen de García Luna cuando era funcionario, reportó La Opinión. Los abogados defensores reconocieron que el gobierno aplica el argumento de que la defensa abrió la puerta a la admisión de las historias de los periódicos, ya que parte de su estrategia para defender a García Luna ha sido la fama que tenía en México y su constante aparición en medios. La defensa pide al juez Cogan que mantenga su decisión del verano, cuando permitió a los fiscales mostrar pruebas sobre un periodista, no se sabe su género, que habría sido amenazado por García Luna.
Con todo, comenzó el lunes el juicio contra Genaro García Luna, sobre todo respecto a los sobornos y tramas de corrupción en Coahuila, pero definitivamente lo más importante aconteció el martes 7 de febrero, porque por primera vez se mencionó el nombre del expresidente Felipe Calderón, en cuya gestión pues Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad. Edgar Beitia, el extitular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, reveló que Ney González, el entonces exgobernador de la entidad, apoyaba a la organización criminal de los Beltrán Leiva, mientras que la extinta Policía Federal, a manos de García Luna, estaba con el cártel de Sinaloa, liderado entonces por el Chapo. El exfuncionario entonces implicó al expresidente mexicano Felipe Calderón en las órdenes de protección al Chapo en medio de la guerra entre narcos, en este caso entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Por supuesto, horas más tarde, el expresidente Felipe Calderón, quien ahorita vive en España o está en España, emitió un Twitter para negarlo. Vamos a ver el siguiente video con los detalles. Edgar Beitia, extitular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, testificó la mañana de este martes en el juicio que enfrenta a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Desde el estrado, hoy salieron a relucir los nombres de más exfuncionarios que estarían vinculados a actos de corrupción, pero el que más llamó la atención por ser la primera vez que se escucha fue el de Felipe Calderón, quien gobernó México de 2006 a 2012 y le declaró la guerra al narcotráfico, una estrategia que dejó miles de muertos y desaparecidos. El exfiscal nayarita, quien fue condenado a 20 años de cárcel en Estados Unidos, reveló que Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, apoyaba a la organización criminal de los Beltrán Leiva, mientras que la extinta Policía Federal, a manos de García Luna, estaba con el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo. El nuevo testigo cooperante, también conocido como el Diablo, afirmó que su entonces jefe, el exgobernador Roberto Sandoval, y su sobrino se habrían reunido en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, quienes le habrían indicado que se debía proteger a El Chapo y a sus socios del cártel de Sinaloa, que la línea era El Chapo, dijo escuetamente Beitia sobre el resultado de esa reunión a la que él no ingresó, ya que estuvo en un recorrido con Luis Cárdenas Palomino y gente cercana a García Luna por el Búnker, una área de la Secretaría donde operaba tecnología de última generación para la vigilancia y espionaje. Hubo una objeción de la defensa, liderada por César de Castro, pero la asistente del fiscal Sarita Comatiredi replanteó la pregunta y Beitia confirmó. La fiscal preguntó a Beitia si le preguntó a su jefe sobre esa decisión, ya que Sandoval protegía a Héctor Beltrán Leiva, quien entonces estaba al mando de ese grupo criminal. Al gobernador no se le pide explicación, justificó Beitia. Dijo que después se puso en contacto con la gente de El Chapo, un sujeto conocido como el Pelocho, quien controlaba la plaza. Sin embargo, previamente los abogados de El Chapo Guzmán habían ido a Nayarit para decirle a Beitia que quería comprar la plaza, es decir, tener la protección de autoridades y pagarles por ello para operar libremente. Sandoval y su gente tuvieron resistencia, pero la presión del gobierno federal fue mayor, y en una ocasión hubo un enfrentamiento entre policías y estatales y federales por la detención de una camioneta donde iba una persona no identificada. Según un reporte de los Beltrán Leiva, en el vehículo iba el Chapo. Beitia dijo que cuestionó al federal al mando, Jorge Anguiano Terríquez, quien lo convenció de dejar ir el vehículo con la promesa de una explicación. Al siguiente día, Beitia visitó a Anguiano Terríquez en su oficina, quien le pasó el teléfono con una llamada en proceso. Muchísimas gracias, cualquier cosa con Terríquez, le dijo el interlocutor. ¿Quién era al teléfono?, preguntó la fiscal a Beitia. El señor García Luna, respondió.
Otros testigos han expuesto que la decisión de García Luna de apoyar a El Chapo formó parte de la guerra entre líderes de distintas organizaciones criminales. Estamos de vuelta y hemos visto en este video que nos prepararon en la unidad de investigación y multimedia que el diablo, este testigo, no solo embarró al expresidente Felipe Calderón, sino también al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien negó tener cualquier relación con el narco, pero la unidad de inteligencia financiera desde el 2019 también investigó sus nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Otro de los señalados que también salió a desmentir los testimonios de los testigos en el juicio contra Genaro García Luna fue el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Él respondió a las acusaciones de Héctor Javier Villarreal señalando que el relato es disparatado, ya que lo que el extesorero busca es obtener un beneficio ante la justicia norteamericana. Fue en una carta enviada al periódico de Coahuila Vanguardia donde Moreira señaló lo siguiente: la declaración prestada por el señor Héctor Javier Villarreal al encontrarse este imputado en un procedimiento en San Antonio tiene una naturaleza claramente exculpatoria, no refleja la realidad, carece de soporte probatorio alguno y está motivada con el único objeto de obtener un beneficio penitenciario a la pena a la que se enfrenta de privación de libertad de 20 años, una responsabilidad civil de 66 millones y eludir la acción de la justicia mexicana con la concesión de un asilo en los Estados Unidos. Ante los señalamientos de una relación con Genaro García Luna, Moreira dijo que rechazó trabajar en conjunto con esta instancia federal. En la carta detalló: por todos es conocida las discrepancias que mantuve mientras ejercí como gobernador con Felipe Calderón. Junto al fallecido gobernador de Colima, fuimos los únicos responsables políticos que no firmamos el desplegado de gobernadores que reconocía su triunfo en la presidencia de la República, por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, es decir, el señor García Luna. Moreira también sostuvo que jamás recorrió el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública, como lo afirmó Villarreal, y añadió: he coincidido en 3 ocasiones con el señor García Luna. Una en su despacho, en la que fue invitado a recorrer el llamado búnker, la cual decliné. La segunda a través de Nextel, recriminando una invasión por parte de funcionarios policiales portando armas largas a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en actitud intimidante a los militantes que ahí se encontraban. Recordemos que Moreira, además de gobernador de Coahuila, también fue dirigente del PRI en esos años. En esa llamada se originó una álgida discusión, profiriéndonos graves insultos verbales, reconoció Moreira. Luego dijo en esta carta: ¿cómo sería posible, llegado a este punto, que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole? La tercera y última ocasión en la que coincidí con el señor García Luna fue pública, en una CONAGO saludando a todos los gobernadores. También calificó como absurdo que un secretario federal, con la fuerza con la que gozaba entonces ya García Luna, recurriera a un simple gobernador para que fuera intermediario ante un medio de información, en este caso el Universal. Sin embargo, pues vimos cómo la Fiscalía de Estados Unidos presentó una fotografía donde se ve al gobernador Moreira junto al dueño del Universal. Ahora quiero presentarles parte de una entrevista que tuvieron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez con Jesús García, el colega de La Opinión que está cubriendo en vivo y en directo este juicio contra Genaro García Luna. Ahí se dice cómo el testimonio de Beitia, este exfiscal de Nayarit, abona muy bien a la narrativa de los fiscales de Estados Unidos que tratan de decir que García Luna sí protegía a un cártel. Vamos a ver parte de esta entrevista. Los testimonios de hoy, ¿cómo los evalúas, Jesús? Pues mira, yo creo que les voy a ser honesto, yo esperaba muchísimo más todavía de Beitia. ¿Por qué? Porque había una gran batalla tras bambalinas. De hecho, yo había escrito una nota sobre eso, lo que estaban justamente peleando los fiscales y la defensa porque no querían abrir ciertas vetas. Al final, creo que es un triunfo importante para la fiscalía, porque lograron, digamos, cooptar de algún modo neutralizar cierto cuestionamiento, y ahorita voy a esa parte. Sobre su testimonio en sí, me parece que
abona muy bien a la narrativa. Yo hablo mucho y insisto en esto de la narrativa de los fiscales, porque eso es como se genera. O sea, los fiscales presentan un caso que se va narrando poco a poco. Entonces vamos viendo un elemento y después a ese elemento se añaden otras circunstancias y va sumando. Por eso les decía que las partes técnicas eran importantes, porque pues nos van sumando a los elementos que pueden ser de dicho. Ahora, no hay tanto técnico todavía que nos han presentado, salvo algunos agentes que han hablado de decomisos, que abona mucho a las acusaciones de conspiración, también remarcar esto de la conspiración por tráfico de drogas, etcétera. El testimonio de hoy de Beitia señalando, bueno, básicamente en dos momentos, la estrategia desde el gobierno federal, supuestamente, porque esto es presunto hasta que no quede como sentado, ¿no? Que había esa orden directa de proteger a los chapitos en esta guerra que se tenía entre los Beltrán Leiva, y que, bueno, había que proteger a los chapitos y, sin embargo, Beitia estaban más enfocados a los Beltrán Leiva. Entonces, tenían esa división. Sin embargo, él señala, hubo una confusión de con qué gobernador había sido la primera reunión, porque se había señalado si era con Ney González o que sí con Sandoval, pero no, fue con Ney González. Esto es importante señalarlo, porque fue un momento realmente como pequeño, digamos, la transición que había también ahí como de gobierno. Entonces, esa primera transición en ese primer momento fue con Ney González, esa reunión, y él había dicho, tuve una reunión, vengo a la Ciudad de México, y con el presidente Felipe Calderón y con el secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, y la orden es los chapitos, ¿no? O sea, es decir, proteger a los chapitos, esa es como la línea, ¿no? Los chapos le llamaban, no los chapitos, esos son los hijos. Entonces, esa es la primera parte. Luego hay un segundo momento donde vuelve a mencionar que la línea era proteger a los chapos. Y eso es básicamente, eso ya es también con Sandoval. Eso ya es con Sandoval. Entonces, son esos dos momentos que generó cierta como confusión. Ambas fueron con Ney o una con otro y otro, pero la segunda es con Sandoval. El meollo aquí es finalmente la misma narrativa, es decir, era básicamente proteger a una facción de esta organización criminal que ya estaba prácticamente fracturada y que tenía una guerra brutal, ¿no? Y que evidentemente, pues, abonaba al gran problema del que ya hemos hablado que tiene México. Ahora, la gran revelación es justamente de mencionar directamente al expresidente Felipe Calderón, quien, como ya leímos, sí, el martes fue muy importante por lo relacionado con el expresidente Felipe Calderón. El miércoles, ya 8 de febrero, fue cuando se dio el giro total en este juicio. Y se entrevió que podría llegar a su fin mucho antes de lo esperado, y justo el miércoles se llenó de más incógnitas sobre lo que podría suceder la próxima semana, ya que se mostraron algunas fotografías que se obtuvieron de la computadora de Genaro García Luna, y aún no se sabe quién va a ser ese testigo clave que va a testificar la semana siguiente y que presentarán las autoridades de Estados Unidos. Y también se abrió la posibilidad de que el superpolicía mexicano llegue a testificar el día martes 14 de febrero. Vamos a ver este video que lo detalla. El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, podría rendir testimonio en el juicio que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York, pero dependerá de las evidencias que presenten los fiscales en la etapa final, reconoció su esposa, Linda Cristina Pereira. Los fiscales federales señalaron que tienen un testigo importante cuyo traslado ha sido complicado, pero no se dieron detalles, además de que describirán evidencia hallada en la computadora y otros dispositivos de García Luna. Cuestionada sobre la decisión de los fiscales federales para terminar pronto con el llamado de testigos y presentación de evidencias, Pereira reconoció que fue una sorpresa. Nos sorprendió la carta que enviaron, dijo escuetamente sobre la petición de los fiscales al juez Brian Cogan para terminar con la exposición del caso. ¿Su esposo rendirá testimonio?, se le preguntó. No sabemos, porque estábamos esperando que esto lo decidiéramos en 3 semanas quizás, expresó, para luego indicar que se evaluaría con base en más pruebas. El abogado César de Castro dijo a reporteros afuera de la corte
que será decisión de García Luna rendir testimonio. Los acusados con juicio en proceso tienen derecho a rendir testimonio o abstenerse, pero dejar clara su decisión ante el juez, quien le recordará, de ser el caso, que debe ser consciente de que renuncia a ese derecho. El juez Kogan dijo que si García Luna rinde testimonio, eso ocurriría el martes 14 de febrero, pero la defensa deberá informar a los fiscales el lunes por la mañana a fin de que puedan prepararse para el interrogatorio. Este miércoles, la audiencia terminó antes del mediodía, luego de que los fiscales llamaran a 4 testigos, todos agentes especiales, tanto del Departamento de Seguridad Nacional, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la DEA, y el investigador que labora en la Corte de Distrito Este para ayudar a los fiscales. Bueno, justamente el miércoles 8 de febrero le tocó testificar al agente especial de la DEA, Iván Carrera, quien fue el responsable, por cierto, de coordinar la detención de Genaro García Luna en diciembre del año 2019 en Dallas, Texas. Él señaló que el acusado fue llevado a las oficinas de la agencia en esa ciudad, donde rindió su primer testimonio, además de haber entregado voluntariamente su equipo electrónico, incluida al menos una computadora, y haber dicho la contraseña para acceder a ella, y también los códigos de acceso. Carrera fue cuestionado por la defensa sobre por qué no hay grabación de la primera declaración de García Luna. El agente alegó que la videocámara no funcionó, a pesar de que se intentó por varios minutos hacerla funcionar. La fiscal preguntó al agente entonces si García Luna aceptó rendir su testimonio sin ser grabado. Sí, afirmó escuetamente el oficial de la DEA. El agente especial George Dietz, quien trabaja en la Corte del Distrito Este como apoyo a los fiscales, fue responsable de revisar las fotografías y documentos hallados en los dispositivos electrónicos de García Luna que le quitaron cuando lo detuvieron. Este miércoles comenzó a explicar las fotografías encontradas como evidencia, pero será hasta el lunes cuando concluya su testimonio. En un documento judicial, los fiscales establecen que las pruebas muestran 3 aspectos importantes. Primero, representaciones de propiedad del acusado adquiridas en México durante el tiempo que estuvo en el cargo y recibiendo presuntamente dinero del cártel de Sinaloa. También evidencia de que el demandado tuvo acceso a dinero en efectivo durante el periodo en que estuvo en el cargo y recibiendo dinero del cártel de Sinaloa. Y evidencia por lugar que el enjuiciamiento del acusado en este distrito era razonablemente previsible para él. Entre las evidencias que se mostraran hay fotografías de propiedades, pero también de vehículos, incluida una donde García Luna maneja un Lamborghini, además de la famosa moto Harley Davidson, y captura de pantalla también de cuando el Rey Zambada del cártel de Sinaloa dijo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que dio millones de dólares a García Luna. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, afirmó que Arturo Beltrán Leiva le regaló esa moto a García Luna y bueno, hay una fotografía de él usándola. En torno a todo lo declarado esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó al respecto el día miércoles. Aseguró que se debe demostrar si Felipe Calderón Hinojosa sabía de los presuntos nexos de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, los nexos con el narcotráfico y si era beneficiario de estos negocios ilegales. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. Ayer salió Felipe Calderón a decir que él no tenía ningún trato con narcotraficantes, pero desde su punto de vista y conociendo la esencia de los políticos mexicanos, de la clase política, ¿le parece creíble esta versión que ha dado el señor Beitia? Mire, independientemente de todo, yo lo que creo que hay cosas que no se pueden ocultar, ¿sí? E incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces, ya cuando veo una gente que
tiene mucho dinero, que no tenía y que pasa por el gobierno y se convierte en millonario, ya. O sea, ese es el delito mayor. Lo demás es secundario. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. No, le preguntaba por el expresidente. Eso tiene que demostrarse si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero. ¿Y en su opinión? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo no quiero adelantar vísperas porque ayer el director editorial del Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden. Es una cuestión de decoro, de principios, de independencia. Pero este señor se atreve a decir que todo lo que está pasando en Estados Unidos, este juicio, tiene que ver conmigo. Imagínense, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos, porque todavía si se tratara de la Fiscalía en México, que es independiente, que es autónoma y que ni siquiera me atrevo a darle instrucción, como tampoco aquí lo acabamos de hablar en el caso del Poder Judicial. Ni siquiera me atrevo aquí. ¿Cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Bueno, como escucharon, además de hablar sobre el presunto nexo de Felipe Calderón en todo este entramado, el presidente López Obrador también negó que esté hablando al respecto con el embajador de Estados Unidos. Él, por su parte, me refiero a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, se abstuvo también de comentar sobre el juicio que actualmente lleva el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Nueva York. En declaraciones a los medios durante la presentación de un proyecto, manifestó: "No voy a comentar en este día porque quiero enfocar en lo que estamos haciendo nosotros aquí en este proyecto. Esos temas están en las Cortes y esperamos que el sistema trabaje para que nos dé los resultados que van a salir allí". El embajador aseguró que nunca ha mantenido una conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el funcionario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Ahora quiero compartirles una entrevista que tuvieron los periodistas con Carlos Pérez Ricard, profesor e investigador del CIDE y también miembro de la Comisión para el Acceso a la Verdad. Él dijo que la llamada guerra contra el narcotráfico impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón, la cual dejó más de 100,000 muertos y miles de personas desaparecidas hasta la fecha, podría ser revisada por una nueva Comisión de la Verdad. Vamos a escuchar cómo lo dijo en esta entrevista. La posibilidad, y es posible, porque sé que tú conoces ese periodo y lo has estudiado de manera académica, la posibilidad de que la guerra propiamente que estalla con Felipe Calderón pueda ser sometida a esa revisión, quiénes tomaron las decisiones, quiénes participaron en los cuartos de guerra, cómo se tomó, cuáles académicos consultaron, cuáles fueron las decisiones, si la esposa del entonces presidente participó, y cuál es la importancia de posiblemente de poder hacerlo. Desde luego que sí, desde luego que hay que hacerlo, ¿no? Luego se irá a otro proceso con otra gente, en otras circunstancias,
pero tenemos que conocer nuestro pasado reciente, que a menudo es, decía Alfonso Reyes, el pasado que peor conocemos, porque no tenemos la perspectiva del tiempo. Definitivamente sí. La idea es que termine esta comisión en el año 2024. Va a haber una ley de memoria, o estamos impulsando una ley de memoria, ¿no? Que, digamos, ofrezca condiciones mínimas de investigación para gente que continúe con este periodo y pudiera generarse en otro momento y en otro contexto una comisión para el periodo de 1990, digamos 2006, 2012, 2020, en el entendido de que la lógica represiva y que la lógica de violencia también es otra a la del periodo de Guerra Sucia, también hay que entenderlo, no es la misma lógica, hay algunos patrones de persistencia, pero creo que hay más diferencias que similitudes, pero sin duda, y la verdad es que es el camino al que están yendo todos los países en América Latina. Gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado al jueves 9 de febrero y aquí aprovecho para solicitarles por favor su apoyo con los likes, tanto en el enlace que está compartido con los periodistas como que también va a haber un enlace independiente en su canal de YouTube favorito, Sin embargo, al aire. Vamos a recordar que en esta semana solo hubo audiencias del juicio contra Genaro García Luna lunes, martes y miércoles. El jueves se suspendió porque los fiscales de Estados Unidos solicitaron tiempo para prepararse y la próxima semana llevar al gran testigo clave que planean ser el más importante para lograr demostrar los nexos con el narcotráfico por parte de Genaro García Luna, el ex superpolicía de Felipe Calderón. Y hoy viernes tampoco hubo audiencia porque en general los viernes recordarán que no hay audiencias. Sin embargo, aquí en México vaya que se generó información al respecto, y es que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció la mañana del jueves que Genaro García Luna tejió toda una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y también para sus socios durante 20 años. Pablo Gómez hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en Estados Unidos. El titular de la UIF precisó que bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de casi 800 millones de dólares. Vamos a escuchar cómo lo explicó en la conferencia Pablo Gómez, titular de la UIF. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Además de revelar esta red de corrupción de Genaro García Luna aquí en México y que la UIF pues ya lo estuvo investigando, el titular Pablo Gómez también habló que Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna y actualmente detenido por tortura, bueno, él fue salvado por un tribunal cuyo presidente es Jorge Antonio Cruz Ramos y cuenta con los magistrados María Elena López y Pablo Domínguez Peregrina. ¿Cómo fue salvado? Vamos a escucharlo. El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso el propio presidente de la República. ¿Qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son pues liberados por del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano. Además de la conferencia matutina del presidente López Obrador, el juicio de la Fiscalía estadounidense contra Genaro García Luna llegó hasta el Congreso. La diputada panista Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, se confrontó con las fracciones parlamentarias de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tras las acusaciones en contra del expresidente Felipe Calderón de supuestamente haber pactado con cárteles del narcotráfico, lo cual evidentemente fue rechazado por la exprimera dama. Todo comenzó cuando la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, confrontó directamente a la diputada Zavala por estos supuestos vínculos, de acuerdo con los testimonios dados en el juicio de contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo Margarita Zavala al respecto. Quiero primero que nada agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. Claro. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Y dice, como tanto se queja, no sabía nada. Se enfrentó al crimen organizado. Ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos partidos responsables. Sirva también
mi solidaridad a la Fuerza Aérea Mexicana, diputada, que no merece ni a Morena ni a sus aliados en el gobierno. Concluya, diputada Margarita. Por eso les vamos a ganar. Hemos llegado al viernes 10 de febrero. Gracias por su preferencia y su compañía durante esta noche de viernes 10 de febrero. Les adelantaba y les explicaba que el día jueves se pausó el juicio contra Genaro García Luna porque la Fiscalía estadounidense está preparando un gran testigo clave. ¿Quién podría ser? Bueno, lo vamos a saber propiamente el día lunes o máximo el martes. Pero aquí hay una lista de 3 posibles testimonios que podrían ser este gran testigo. El primero es la Barbie. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien fue detenido en México en 2010 durante el periodo en que García Luna era el jefe máximo de la Policía Federal Mexicana y en medio ya de la guerra entre cárteles de la droga comenzada en el año 2006. La Barbie era miembro de la organización de los Beltrán Leiva y para ese entonces, es decir, el 2009, Arturo Beltrán Leiva ya había sido abatido. Valdés Villarreal fue mencionado en varias ocasiones en el juicio contra Genaro García Luna, incluso como uno de los asistentes a las reuniones que el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón tuvo con líderes de distintas organizaciones criminales. Ese podría ser la opción 1. La opción 2 es el expolicía La Reina. El 9 de febrero del año pasado, Iván Reyes Arzate, alias La Reina, fue sentenciado a 10 años de prisión luego de declararse culpable de narcotráfico y de conspirar también con el crimen organizado, traicionando tanto a la DEA como a las autoridades mexicanas. La sentencia fue impuesta por el juez Brian Cogan, justamente el juez que está llevando a cabo el juicio contra Genaro García Luna, y superó la petición de la defensa que pedía máximo 5 años para este excomandante de la Unidad de Investigación de la Policía Federal, extinta Policía Federal. En ese momento, los fiscales que llevaron su caso aseguraron que Reyes Arzate no cooperaría con otros procesos judiciales, pero eso quedó en duda, ya que los documentos de sentencia fueron sellados y tanto los fiscales como la defensa tuvieron una discusión en privado con el juez Cogan al respecto en ese entonces, como lo testificó el periodista Jesús García. Finalmente, la opción 3 es el Rey Zambada. Jesús el Rey Zambada García fue uno de los líderes del cártel de Sinaloa y fue el primero en afirmar públicamente que dio millones de dólares directamente a García Luna. Lo hizo esto durante el juicio contra el Chapo Guzmán cuando la defensa del narco abordaba la corrupción en México. En el juicio a García Luna, el nombre del rey surgió desde el primer día, acuérdense, con el testimonio de Sergio Villarreal el Grande, quien describió cómo el hermano de Ismael El Mayo Zambada controlaba todo el tráfico de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con claves. Ustedes dirán quién de estas 3 opciones podría ser el testigo clave para el día lunes, y el martes vamos a estar muy pendientes si es que Genaro García Luna decide testificar. Eso solo él podrá decidirlo, y aquí en todos los espacios de Sin embargo al aire le estaremos informando al respecto. Muchísimas gracias por su compañía en este resumen especial sobre el juicio contra Genaro García Luna en su 4ª semana, considerando que la primera fue para escoger los integrantes del jurado. Ya es viernes, descanse, gracias por su compañía y por su apoyo. No se pierda más adelante al cierre con Romina Gándara y Pedro Mellado. Nosotros nos vemos el próximo lunes de 12 a 1, y también no se pierda la otra barra de programaciones Sin embargo al aire. Agradezco en operaciones a Ana Méndez, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo viernes en Sin embargo semanal, y vaya que va a estar nutrido porque el lunes y martes van a salir de todo en ese juicio. Cuídese.